El esqueleto humano realiza 5 funciones. Protección de los órganos vitales. Esta función es muy clara si observamos que, al igual que el corazón y los pulmones están rodeados por la jaula torácica, el cerebro y los órganos de los sentidos están rodeados por el cráneo. Almacenamiento de sustancias químicas, principalmente de calcio y fosfatos, las cuales pueden ser liberadas al medio cuando la exigencia de éste lo requiera. Producción de células sanguíneas e inmunológicas, a través de la médula, anclaje para músculos, el cual permite la postura erecta y el movimiento a base de palancas, y transmisión del sonido por medio de los huesecillos del oído medio. Krenz resume el funcionamiento del esqueleto en 2 funciones muy importantes: por un lado la de sostén y por el otro el metabolismo del organismo. Obviamente para la primera se necesita de un esqueleto bien calcificado y resistente, que cuando esto no sucede, se pueden presentar fracturas patológicas como el caso de las ancianas osteoporóticas. Como órgano del metabolismo regula por un complejo sistema los niveles de calcio y fosfato en el organismo, provocando graves alteraciones cuando se acumulan en exceso, como es el caso del hipoparatiroidismo. Embriología. El esqueleto humano se empieza a formar en la 4ª semana de desarrollo a partir del mesodermo. El mesodermo es una de las 3 hojas germinativas de las cuales se desarrollarán todos los tejidos del cuerpo humano. El cráneo y la mandíbula derivan del mesodermo cefálico, mientras que el resto proviene del mesodermo paraxil. Conforme avanza el proceso de desarrollo, van apareciendo en el embrión múltiples derivados que reciben nombres particulares. Algunos que podemos citar, a modo de ejemplo, son somitas occipitales, que originarán, entre la 4ª y 6ª semana, el neurocráneo, o las 5 prominencias faciales que, formadas alrededor del estomodeo, o boca primitiva, entre la 4ª y 5ª semana, darán origen al resto de la cabeza. Las estructuras a las que da origen cada prominencia se resumen en el cuadro 1 y en la figura se observa el desarrollo de las prominencias en un embrión. CUADRO1 DER y VADOS DEL ASPROM INENCIAS FACIALES PROM INENCIA DER y VADOS. Frontonasal. Frontal, puente y bordes laterales de la nariz y paladar primario. Maxilar. Escama del temporal cigomático y paladar secundario. Mandibular. Maxilar inferior o mandíbula. Siguiendo con ejemplos y para mostrar apenas un atisbo de las complejidades de la ontogenia, se puede señalar que las 2 últimas prominencias se desarrollan a partir de los 2 primeros arcosquiales, 9, el mandibular, 10, y el hioideo. En la figura siguiente se puede observar la estructura de los arcos branquiales y su distribución. Cuadro 2. Derivados de los arcos branquiales. Arco. Nervio. Músculo. Huesos. 1. V trigémino. De la masticación. Pterigoideos. Miloioideos. Digástrico. Tensor del tímpano. Maxilar. Cigomático. Temporal. Mandíbula. Martillo y yunque. 2. 7 facial. De la expresión facial. Estiloiodeo. Músculo del estribo. Estribo. Hasta menor y porción superior del hioides. 3. 9 glosofaringeo. Estilofaringeo. Hasta mayor y porción inferior del cuerpo del hioides. 4. X vago. Cricotiroideo. Elevador del paladar. Constrictor de la faringe. Cartílagos laringeos tiroides. Cricoides aritenioides. 5. X vago, rama laringea. Intrínsecos de la laringe.
El esqueleto axilo postcraneano se empieza a formar en la quinta semana a partir de derivados de las hojas paraxil y lateral del mesodermo. En la sexta semana tenemos el desarrollo de yemas que serán las futuras manos y 2 semanas después inicia el desarrollo de lo que serán las piernas. Por último, la columna vertebral se forma a partir del tubo neural. Las vértebras se desarrollan de 4 prominencias que rodearán la notocorda de manera segmentaria, permitiendo a la notocorda enviar prolongaciones laterales que van a formar los nervios. De la porción ventral también se van a ir desarrollando los esbozos de las costillas que se desarrollarán hasta la porción ventral. Al mismo tiempo se empezará a formar en la porción ventral un par de barras que se fusionarán en sentido cefalocaudal, dando origen a lo que será el futuro esternón. Ahora pasemos a estudiar el desarrollo de la dentadura, que en realidad no forma parte del tejido óseo puesto que tiene un origen embrionario diferente. Los dientes derivan de las 3 capas germinales, del ectodermo deriva el esmalte, del mesodermo la papila y del endodermo la pulpa. Los dientes se forman a partir de la 7ª semana de vida intrauterina. El ectodermo forma los brotes dentales en el interior de la cavidad oral, los cuales se introducen en los maxilares forzando la aparición de huecos o alvéolos. Posteriormente los brotes dentales son invadidos por el mesodermo que formará la papila. En una siguiente etapa, esta estructura adquiere su constitución definitiva al penetrar el endodermo en la cavidad para formar la pulpa. Histología. El tejido óseo lo constituyen 3 tipos diferentes de células, los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son las células productoras de las sustancias componentes del hueso, son grandes y mononucleadas. Con frecuencia se localiza en la base y es acentuadamente basófilo, y son esféricas o poliédricas. Los osteoclastos son células especializadas en la reabsorción de sustancia ósea. Se caracterizan por ser sumamente grandes y multinucleadas, tener forma de cepillo y una fuerte eosinofilia. 11. Los osteocitos son las células formadoras del hueso y derivan de los osteoblastos. Son más pequeñas y mononucleadas. Encontramos 2 tipos de arreglo en el tejido óseo, la médula en el centro y el compacto o corteza en la periferia. La médula tiene 2 variedades, la roja, que tiene una importante función dentro de la hematopoiesis, 12, y la amarilla, que perdió la función hematopoyética y solo contiene grasa. El tejido óseo tiene 2 formas diferentes, el hueso maduro y el inmaduro. El hueso inmaduro se caracteriza por presentar unas estructuras de forma ausada rellenas de colágeno que darán, posteriormente, origen a los canales de Havers, 13. Conforme madura el hueso, los canales de Havers se van obliterando y dan origen a las laminillas intersticiales, típicas de los huesos adultos. Podemos observar una cubierta externa de tejido conectivo que es el periósteo, formado por 2 capas, una fibrosa más externa y una osteógena interna que, si bien no forma parte del tejido óseo, sí forma parte de los huesos. Del mismo modo, el interior del canal medular está recubierto por un endostio de una sola capa de células osteógenas. En la figura siguiente se muestra la estructura macrocelular de un hueso. Los dientes histológicamente están compuestos por 3 capas. El esmalte es la substancia dura y blanca que conforma la más externa. Inmediatamente por abajo del esmalte tenemos una capa de dentina que recubre toda la superficie interna del diente. Por último encontramos el cemento que une a la raíz de cada diente con el maxilar correspondiente. La sustancia blanda del diente está compuesta por la pulpa que está rodeada por la dentina. Contiene un nervio, una arteria y una vena, 14. En la figura se muestra el corte de un molar adulto. Recuerde el lector que solo realizando un corte a la mitad se pueden ver todos estos tejidos. En una observación directa podemos observar el esmalte y en los dientes sueltos la dentina a simple vista. Tipos de crecimiento. Existen 2 tipos de osificación en el esqueleto, la intermembranosa y la endocondral. 15. En la intermembranosa se osifica directamente la membrana convirtiéndose en hueso, sin pasar por una etapa intermedia cartilaginosa. Esta osificación es producida por la proliferación de la matriz ósea, centros primarios de osificación, y su calcificación posterior, proceso que involucra también la reabsorción del tejido sobrante. El ejemplo clásico de osificación intermembranosa es la bóveda craneal. En la figura se puede observar en la parte superior los centros primarios de osificación, mientras que en la parte inferior se observan las partes donde se deposita el hueso y donde se reabsorbe.
La osificación endocondral consiste en la formación de un molde cartilaginoso que será sustituido por hueso posteriormente. El primer signo de la osificación endocondral es la aparición de un centro primario de osificación localizado. A la mitad de la futura diáfisis 16, en una segunda etapa se aprecia, en cada epífisis, un centro de osificación secundario. Podemos observar entre cada diáfisis y epífisis lo que se conoce como metáfisis formada por 5 zonas que son las siguientes: 1. De cartílago de reserva, 2. De proliferación de células cartilaginosas, 3. De hipertrofia de células cartilaginosas, 4. De calcificación del cartílago y 5. La de reabsorción. La zona de cartílago de reserva presenta un crecimiento muy lento. En la de proliferación podemos observar la mitosis del cartílago. En la zona de hipertrofia encontramos que las células del cartílago o condrocitos están sumamente crecidos. En la zona de calcificación observamos el tránsito de condrocitos a osteocitos y en la de reabsorción los condrocitos que van muriendo al ser sepultados por los depósitos de calcio van dejando espacios que son invadidos por pequeños vasos sanguíneos. Remodelación ósea. La remodelación ósea se da como resultado de un equilibrio entre dos procesos complementarios, el depósito y la reabsorción ósea. El depósito es producido por los osteoblastos y los osteocitos, mientras que la reabsorción está dada por los osteoclastos. El proceso de remodelación permite al hueso en crecimiento adquirir la forma definitiva, ya que por medio de deposiciones y reabsorciones coordinadas puede irse modelando, mientras que en el hueso maduro se da una continua renovación de osteocitos, al reabsorberse los viejos y redepositarse nuevos elementos. En los primeros años de vida los osteoblastos son más numerosos que los osteoclastos, por lo cual se calcula que cada 8 años tenemos un esqueleto nuevo. Sin embargo, en la edad adulta tenemos mucho más osteoclastos que osteoblastos, lo que ocasiona que las fracturas sean mucho más frecuentes en los individuos de edad avanzada. Irrigación e inervación. La irrigación de cada hueso está dada por al menos una arteria diaficiaria y 2 epifisiarias, cada una de las cuales aparecen en el momento en el que se forman los centros de osificación primario y secundarios. Todas ellas progresan de la parte media hacia los extremos, dividiéndose y haciéndose más estrechas hacia la periferia. Este conjunto de arterias son independientes en los huesos inmaduros, anastosomándose y convirtiéndose en un único sistema en los huesos maduros. Los vasos que irrigan al periósteo derivan de las arterias musculares en forma de plexos capilares. La vena longitudinal central recibe la sangre de los senos venosos que llenan las cavidades medulares y la cede a venas acompañantes de la arteria nutricia. La inervación del hueso está dada por redes nerviosas que a partir del periósteo acompañan a las arterias nutricias, apenas penetrando en los canales de Havers, por lo que la sensibilidad acentuada se concentra en la periferia. Regulación del esqueleto. El calcio es el elemento principal de los huesos, pero para que éste se mantenga en niveles adecuados en el material óseo es necesario un equilibrio entre los factores que activan la osteogénesis y la osteólisis. Cuando alguno de estos factores predomina, se producirán alteraciones óseas que se pueden observar en los esqueletos encontrados durante las excavaciones. Las hormonas juegan un papel fundamental en la conformación del hueso, puesto que actúan sobre él para estimularlo a crecer, como es el caso de la hormona del crecimiento, o bien al contrario, el cortisol estimula el cierre de las epífisis y las diáfisis con la consecuente detención del crecimiento. También la paratormona estimula el depósito de calcio en los huesos, mientras que las hormonas tiroideas en el hipertiroidismo facilitan el aumento de la tasa metabólica, trayendo como consecuencia la eliminación de calcio. Aunque no sean hormonas, algunos órganos son fundamentales para el buen estado de los huesos. Como ejemplo tenemos la piel, que capta los rayos solares necesarios para activar a la vitamina D, sustancia fundamental para el hueso. De hecho, las personas que viven en zonas con poca radiación solar necesitan baños de luz infrarroja para no sufrir descalcificación. El riñón regula el metabolismo del calcio. Cuando existen excedentes de este elemento, estimula su eliminación por la orina. El tracto digestivo es fundamental para mantener los huesos sanos, puesto que se encarga de captar el calcio de los alimentos y transportarlo hacia los huesos para su almacenamiento definitivo, además de fabricar algunas coenzimas necesarias para la producción de la hematopoiesis, interfiriendo de esta forma con la función de la médula ósea.